best thing in your mind is when you're nervous, man. I always dream and I always visualize myself becoming champion. Touch of class, baby. Touch of class. Hola a todos, bienvenidos una vez más al podcast de Verdify con los mejores profesionales de España. Hoy tenemos a un invitado muy especial y, como ya sabéis, nuestro objetivo es entrar en la cabeza de estos profesionales y sacar conclusiones que puedan ayudar a nuestro juego. Con todos ustedes, venido desde Pedreña, tengo el placer de presentaros a Pedro Ocejo. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal todos? ¿Qué tal, Gabriel? Estupendamente, aquí estamos con unas ganas tremendas de grabar este Venido, podcast. venido de Pedreña y en Pedreña, ojo, Y en Pedreña. Así es, joder. Hay que ser de esa zona para saber lo que significa. He tenido el gusto de conocerla un par de veces y me parece un sitio mágico, la verdad. Es especial, el sitio es especial, no vamos a negarlo, por muchos motivos, pero lo es, ¿eh? Una historia potente detrás. Pues a ver, vamos a empezar por ahí un poco, ¿no? Pedro es de Pedreña y nos va a contar ahora un poco cómo fue su inicio. Ya sabéis que nos gusta empezar por el principio. Así que nada, Pedro, cuéntanos cómo fue tu toma de contacto con el golf y cuándo empezó a ser tan importante. Bueno, yo creo que tengo una historia muy peculiar porque yo de pequeño, prácticamente que odiaba el golf. Pedreña es un sitio muy pequeño y hay dos campos de golf, 1.100 habitantes y 40 o 45 profesionales. Entonces, cuando naces en un entorno así, pues todos tus vecinos juegan, todos tus primos juegan, tus tíos juegan, mi hermano jugaba, mi padre también es aficionado. Entonces, mis primeros comienzos fueron de ir a un campo de golf con 6, 7 años, 8, recuerdo, en Pedreña, en el campo pequeño con alguno de mis primos, y odiarlo, literalmente odiarlo. Luego, con el tiempo, pues más o menos con 11 años, creo que fue, o 10, hicieron un campo de golf, o han hecho un campo de golf que es municipal muy cerca de mi casa. Yo vivo entre los dos, entre el Real Golf de Pedreña y entre la Junquera. Vivo ahí entre los dos, a 500 metros de cada uno. Y nada, pues un día fui con mi hermano y con mi primo a jugar. Y bueno, pues allí se encendió algo, y nada, desde aquel momento pues ya no hemos parado. Es decir, desde los 18 años dando clase de golf, competí 2 o 3 años en un circuito que había aquí en Cantabria, pero bueno, yo no me considero muy buen jugador, o no me considero muy buen jugador. Sí que de niño no he jugado mal, hasta los 16, 17 años no he jugado mal, muchos campeonatos de España. ¿A qué handicap llegaste, Pedro? Pues llegué, yo creo que a 3 con 15 años, cuando jugar, o sea, tener handicap 3 con 15 años en año 2000 era jugar bien. No, y para de hoy también, joder, si hay algún chaval de 15 años oyendo el handicap 3, que sepa que es muy bueno, coño. No, pero ahora se ríen, porque tener handicap 3 con el sistema nuevo mundial es bastante fácil llegar, o sea, llega cualquiera, diría. Hombre, sí es verdad que antes era más una carrera de fondo, ¿no? Antes ibas bajando tu 0-1, 0-1, 0-1 y el que llegaba a scratch por lo menos había jugado 300 vueltas de competición. Hoy con 20 vueltas de competición puedes ser scratch. Mira, yo recuerdo mucha gente aquí en Pedreña que los handicap 5 ya eran aspirantes a profesional, ¿eh? Y eran gente que jugaba un huevo. O sea, cuando te hablo de handicap 5 ya prácticamente bajabas del par. Tela. Te hablo, o sea, los aspirantes de profesional antes, en los años 80, 90, que tenían ese handicap, puedes hablar con cualquiera por ahí que eran muy buenos jugadores, que jugaban muy bien al golf. Y ahora Pues handicap 5, bueno, con el sistema de handicap mundial de ahora hay buenos jugadores, pero no es como antes, Ha cambiado mucho, porque hombre, ahora hay el buen muchas jugador ahora tiene competiciones. +5. Claro, antes había muy pocas competiciones, ahora hay muchas más.
Antes había muy pocos campos de golf, ahora hay muchísimos más, el material ha cambiado. Antes los jugadores de golf dependían mucho más de su habilidad y ahora ya no dependes tanto de tu habilidad, sino que dependes más de, bueno, pegar lejos. Antes yo creo que había jugadores de golf más completos y más habilidosos. Ahora el golf ha cambiado bastante. Mi Vamos a punto entrar de vista, ahora ¿eh? en eso porque creo que es un tema bastante interesante. Mi punto de Cómo vista. ha ido cambiando el golf, un poco el rollback de la bola que proponen también, me parece un tema que sin duda vamos a tocar. Pero por seguir un poco con la línea de preguntas que tengo, con 15 años, handicap 3,5, tú a nivel personal no te considerabas un grandísimo jugador, por lo que me estás contando, y entra en la cabeza, o ya estaba en la cabeza, la idea de ser profesional. No sé si en un principio era para jugar, en todo momento para enseñar, un poco ahí, ¿qué es lo que te llamó especialmente la atención? Bueno, recuerdo una vez que, bueno, mi hermano también se dedica a todo esto y me pidió un consejo sobre una cosa y yo me quedé como bastante sorprendido, como diciendo, bueno, mi hermano que es mayor que yo y que supuestamente sabe mucho más que yo me pregunta, el por qué me pregunta. Y entonces dije, bueno, esto quizás sea el comienzo de como una, de como un futuro, ¿no? Y nada, la cosa realmente empezó ahí, es decir, yo con 18 años ya me hice monitor y nada, pues desde aquel entonces prácticamente ya empecé a trabajar en un campo de golf en Santander, en la escuela de Santander, que es municipal. Y bueno, allí estuve pues 12 años, 12 años hasta que ya luego ya de allí me cambié a otro club. Pero el comienzo fue básicamente ese, fue una pregunta y yo pues me hicieron una pregunta y yo desde aquel momento ya es como se me encendió la bombilla de decir, bueno, ya valoran hasta mi opinión en golf. Y a partir de ahí es como cuando ya empezamos un poco a pensar en qué podía yo dedicarme en el futuro. ¿Y llegaste a competir como jugador profesional o ya directamente cuando te hiciste pro lo hiciste con el enseñar en mente? Durante 3 4 años hubo aquí un circuito en Cantabria, un circuito de profesionales y yo competía ahí. Bueno, competía, pero bueno, realmente la preparación que tenía era... no tenía prácticamente preparación, no estaba entrenando ya por aquel entonces. Yo estaba un poco más enfocado en dar mis clases de golf y ya está. Entonces la realidad fue esa, que no terminé creo que de desarrollarme como jugador porque no entrené y no me desarrollé porque tampoco ni siquiera tenía medios, tampoco tenía una guía y no, era prácticamente autodidacta. Entonces, cuando eres prácticamente autodidacta y no tienes una idea concreta de cómo tienes que entrenar y en tu vida empiezan a llegar otra serie de ocupaciones y demás, es como que me abandoné realmente como jugador de golf, me abandoné. Se Me abandoné. diluye el foco completamente, sí. Eh, Tenía otras ocupaciones, ya estaba ya enfocado en enseñar y sin una guía, sin entrenamiento y siendo completamente, como quien dice, autodidacta, no llegas lejos. Bueno, hasta donde llegas y llega un punto que tampoco, que dejas de confiar tanto en esas ideas. Bueno, eso es curioso, es lo que estamos intentando resolver aquí. Si te sientes identificado con esto que acaba de decir Pedro, le puedes contactar a través de Verdify, como seguramente ya sepas, tienes el link en la descripción. Pero bueno, entonces seguimos con un poco el podcast. Hay dos momentos claves, entonces, en ese desarrollo tuyo como golfista. Pasas de odiarlo a, oye, esto me gusta a raíz de una tarde, que entiendo que es la que pues le pegarías un par de patadas en el culo a tu hermano y a tu primo y dirías, coño, esto es divertido. Siendo niño aquí en Pedreña te tenías que buscar bastante bien todos los medios. No teníamos, bueno, los palos de golf eran heredados, prácticamente no tenías bolas, se las tenía que robar a mi hermano. Eh, Tengo un primo, perdón, un tío que trabaja en el campo de golf que era el que me suministraba las bolas, entonces era realmente era una película, los comienzos eran una película. Pero bueno, la verdad que bastante divertido fueron los comienzos y ya luego pues aquí en el club donde yo jugaba, que es aquí
en Pedreña, en el municipal, se creó un muy buen ambiente de golf donde había bastantes niños que jugaban realmente. Hicimos una generación de niños que jugaban bastante bien, muchos de ellos luego han acabado siendo profesionales también, y la verdad que tengo un muy buen recuerdo de todo ello. Ese es un poco el comienzo hasta por lo menos los 15, 16 años, que ya me enfoqué un poco más, ¿eh? Y ya pues prácticamente 20 años enseñando. Que Porque yo es creo desde los que 18 que hiciste pro, ¿no? desde los 18, Qué nada bueno. más. Creo que la experiencia yo creo que es un grado y a mí me avala, ¿eh? Hombre, desde luego que sí, joder, yo creo que al final lo es todo. Pero vale, pues vamos a pasar un poco a esa siguiente etapa, que yo creo que también es muy, muy interesante y yo creo que es lo que espera la mayoría de la audiencia de este podcast, ya es tu etapa como profesional. Un poco, cuando empiezas, ¿cómo lo planteas? Qué objetivos planteas cuando empiezas? Y un poco cómo han evolucionado a medida, pues con la experiencia, ¿no? ¿A nivel enseñanza te refieres o a A nivel nivel...? de enseñanza ya. Pues, pues a poner los oídos, porque aquí va mucha carne. Bueno, yo empiezo año 2005, 18 años recién cumplidos. Me llama el director del instituto, bueno, perdón, del campo de golf de Santander, que era amigo de mi padre, y me llama y me dice que si quiero empezar a dar clases allí. Y empiezo los fines de semana con los niños. Empiezo un tiempo así hasta que deciden que, bueno, que más o menos puedo tener un buen perfil para enseñar y ya empiezo a trabajar más horas. Escuela Municipal Deportiva, donde cada trimestralmente gestionábamos unos 500 alumnos. Ahí, bueno, por así decir, me voy fogueando y voy conociendo un poco lo que es el mundo de la enseñanza, ¿eh? Muchísimas clases, muchísimos alumnos, niños, enseñanza muy rudimentaria, pero que bueno, la verdad que hacíamos cosas bastante bonitas. Éramos un equipo de 4 o 5 profesores que nos llevábamos bastante bien, teníamos un muy buen ambiente de trabajo, era divertido dar clase. Y nada, un poco más en este sentido que quieras saber ahí de la primera etapa, porque luego ha habido bastantes más. ¿Qué más te gustaría saber? Sí, un poco qué es lo primero que te chocó a nivel filosofía de enseñanza, ¿no? Porque yo, después de, vamos, a medida que he ido haciendo este podcast, obviamente coincidís todos en muchas cosas Perfecto. que son los básicos, pero luego cada uno, oye, pues hay profesores que están mucho más enfocados en que la técnica tiene que ser perfecta, que el palo arriba tiene que ser así, y si no es así es imposible dar la bola, y hay otros que están más enfocados en buscarle la sensación o como sea. Yo creo que ahí es cada uno. Perfecto. Durante aquellos 11 primeros años había mucha práctica bloqueada de todos los golpes. Eran clases hiper mega monótonas donde había una acumulación de bolas y de repetición y repetición, ¿vale? No, como escuela como tal nos basábamos mucho en las leyes del vuelo de la bola que se daban en la Federación Española. Órdenes de colocación delante de la bola, al final las leyes de cómo tiene que ser un buen swing, cara del palo cuadrada, línea de swing que tenga que moverse en dirección al objetivo al que tiramos, ángulo de ataque neutro para que el contacto con la bola sea bueno, trabajar los giros del cuerpo y bueno, una enseñanza muy rudimentaria y era al principio lo que se hacía. Hasta el año 2010, que ya llegan los técnicos deportivos, hasta aquel entonces era metodología un poco básica, pero muy bien ordenada. La verdad que con aquella enseñanza ha habido muy buenos profesores en España que han aprendido las leyes del vuelo de la bola y buena colocación, colocarle el palo en primer lugar, el grip, el cuerpo y las claves al final de conocer cómo es el vuelo de la bola y de saber interpretarlo. Muchos cambios a través del grip, muchos cambios a través de la posición de la bola para crear patrones distintos de cómo se tiene que ser una buena línea de swing.
pocos drills, mucha instrucción técnica concreta sobre 4 o 5 puntos y bueno, los comienzos serán un poco sobre la base de lo que enseñaba Jesús Arruti en la Federación Española, que es un poco del cual hemos prácticamente mamado el 80% de los profesores aquí en España. Hombre, sí, he escuchado bastante como referencia a este señor y cómo ha evolucionado, cómo crees que ha ido evolucionando un poco, pues a medida, oye, que hay mucha más gente que juega al golf, que hay mucha más tecnología, que la gente que juega al golf quizás empieza a tener menos tiempo y no puede recibir clases tan instructivas en el sentido de, joder, porque eso funciona muy bien con un tipo que casi una de cada 2 veces que juega lo hace con un profesor. Sí. Pero realmente no aprende a autogestionarse nunca, aprende a escuchar, vale, esto bien, esto mal, esto bien, esto mal. Sí. A ver, yo creo que un poco el paso de este tipo de enseñanza, que era un poco como más instructiva, que es lo que tú dices, a cómo ha evolucionado ahora, yo creo que viene un poco en cuanto ya empieza a llegar un poco la tecnología a España. Bueno, al final a través de los radares de los monitores de lanzamiento y demás, se empieza a ver que, por ejemplo, hay ciertas partes de cuando pega el palo que tienen más importancia que otras, ¿vale? Y una de ellas, la fundamental, es que la cara del palo provoca más cosas en el vuelo de la bola que la línea del swing, cuando en aquel entonces ambas cosas eran equiparables, ¿no? Entonces, un poco la llegada de la tecnología y ver realmente físicamente lo que sucedía quitó peso a la enseñanza antigua y empezó a dar un poco más de peso a la enseñanza que hoy en día podemos conocer. Y luego, pues al final, tampoco podemos quitar importancia a los sistemas de grabación. Al final, los sistemas de grabación se ven que hay muchos swings distintos que a la hora de la verdad dan buen resultado. Entonces, yo creo que en el mundo de la instrucción ha habido un antes y un después a partir de la llegada de la tecnología de la grabación en 2D y que ya luego a partir de ahí pues la llegada de la tecnología nueva ha venido para corroborar ya otra serie de cosas. Pero yo creo que esos 2 hitos son, por así decirlo, los más... No sé tú qué opinas. Pero... No puedo estar más de acuerdo y de hecho quiero hacer un paréntesis porque creo que esto la gente a lo mejor no lo entiende del todo bien. Pero hasta que llegó TrackMan, básicamente, lo que se pensaba es que la línea de tu palo, independiente de cómo llegase la cara, es lo que iba a determinar por dónde salía la bola. Es decir, si yo venía de dentro a afuera, pero con una cara cerrada, apuntando a la izquierda, la bola, la idea es que iba a salir incluso hacia la derecha, ¿no? Se le daba incluso más peso a la línea del swing, o era un poco 50. Desde luego. Y lo que se descubrió con TrackMan es que realmente lo que impacta la línea de la bola, el 80% creo que es concretamente de depende de cada palo. Es únicamente si la cara del palo llega hacia la izquierda así, la bola va a salir hacia la izquierda independientemente de cuál sea el camino. Obviamente no independientemente, pero 80% de que la bola salga por ahí es la cara, mientras que el camino es muy poco. El camino determina más el efecto de la bola que un poco la dirección en la que sale, ¿no? Bueno, realmente lo que es la cara del palo al final determina mucho también la curva y también un poco la línea de salida de la bola. Bueno, en general tiene mucha influencia, ¿vale? Y bueno, la línea de swing al final ejerce una pequeña influencia en la línea de salida de la bola, pero tampoco tanta, ¿eh? Es un poco el resumen. Al 100%, vamos, eso debe cambiar porque es un concepto bastante erróneo que además llevaría a muchísimos de dolores de cabeza a algunos jugadores que no terminaban de entender, oye, ¿por qué fallo esto? Si mi línea del swing es esta, mi línea del swing es aquella, y además que la línea del swing es una cosa que sí que se puede ver un poco con el ojo. Cómo llega la cara del palo al impacto hasta que llega TrackMan y las cámaras súper lentas, es una cosa que no hay mucha información, entonces intentar solucionar un problema a ciegas. Entonces ya luego, a partir de los monitores de lanzamiento y demás, bueno, pues ya luego ha venido todo un desarrollo de otra serie de tecnologías, luego han venido las plataformas de pesos, luego sistemas distintos sensores que te van poniendo por el cuerpo para ver cómo tu cuerpo tiene los distintos grados de giro con distintas partes del cuerpo y cómo se mueven distintas partes de tu cuerpo. Bueno, en fin, hay toda una industria detrás que es muy grande y que está todavía creciendo, incluso está todavía más. Ahora, bueno, se han puesto de moda ahora, por ejemplo, una serie de
de plataformas de pesos que directamente se colocan como plantillas dentro de tus pies y que te da la respuesta de tu cuerpo en relación al suelo y de cómo tu cuerpo actúa. Bueno, hay muchos sistemas distintos que saberlos utilizar bien nunca está de más. Y si tienes disponibilidad para comprarlos, pues todavía mejor, ¿eh? Claro, claro, está claro, desde luego. Y tú, y hombre, yo sé que tú eres bastante tecnológico, obviamente lo sé, pero la audiencia no. Cuéntanos, ¿qué herramientas son las que más te gusta a ti y en cuáles basas un poco tu trabajo, obviamente presencial, ¿no? Vale, bueno, presencialmente, bueno, intento un poco, sí que me gusta la tecnología, pero tampoco la aplico en todas las clases. Es decir, yo al final considero que esto es como un médico. Al final, el médico hay a veces que necesita la tecnología para leer una serie de datos y saber sobre qué trabajar, y hay otras veces que no es del todo necesario. Entonces, bueno, pues como tecnología, bueno, pues tengo un monitor de lanzamiento que está bien. Luego tengo un sensor de pad que me mide un poco las características de cómo sale la bola y de cómo se mueve el pad correctamente o no. Y bueno, pues luego tengo otra serie de aparatos que me dan las distintas formas de colocación de la mano que controlan al final la varilla del palo y también la cara del palo. Bueno, si entramos en marcas, pues es un Flight Scope, un Capto, no les vamos a dar publicidad si no pagan, ¿no? Y bueno, es una tecnología que está bien. Y luego, pues bueno, la verdad que sí que durante mis clases me gusta bastante grabar. Para ser honestos, creo que al final un buen sistema de grabación y un buen iPad ayudan bastante, desde mi punto de vista. Ayudan a clarificar bastante por dónde tú puedes trabajar o no. Y luego me guío mucho. Detalles que a lo mejor no ves a simple vista a toda la velocidad de un swing, ¿no? Sí. Y luego, por otro lado, yo como tal me gusta mucho fijarme en el vuelo de la bola. Yo creo que esto es un poco reminiscencias del pasado, ¿vale? Pero me gusta mucho fijarme en el vuelo de la bola. Y luego el segundo punto donde me encanta fijarme es la forma de contactar el palo contra la bola. Un poco mi orden sería ese. Mi orden sería primero ver el vuelo de la bola, 2, ver cómo el palo contacta, y ya luego 3, me gustaría ir un poco más a cómo está el cuerpo colocado y qué puede provocar el palo en el momento del impacto a la hora del golpeo. Y ya luego, pues la base de todo es geométricamente cómo llega el palo en el momento del golpeo. Que el otro día, viendo a Oriol Camacho en el podcast, que el tío me encantó, le doy la enhorabuena porque es un fenómeno. Me gustó una cosa que dijo mucho, y es que se fija mucho en el momento del impacto, y es que es la base. O sea, geométricamente cómo llega el palo en el momento del impacto. Tú puedes trabajar mucho eso y puedes cambiar a una persona bastante, a un jugador de nivel medio, cómo golpea la bola en base a cómo tiene ese tramo de 30 centímetros antes de cómo llega el palo a la bola y 30 centímetros después. Ese punto yo creo que es bastante importante. Y conocerlo es la base de un buen profesor de golf, desde mi punto de vista. Desde luego. Entonces, aquí al final las prioridades serían la bola, obviamente. Esto es una cosa que hay gente que tiene que enterlo, que si tu bola va bien, no hace falta nada. Lo único que importa es la bola, aunque tengas un swing feo. Puedes trabajar para ganar metros, puedes trabajar para desarrollar nuevos golpes, pero no te vuelvas loco si tu bola va buena. No sé si me confundo ahora, pero Jesús Arruti tenía una frase que decía: tu mejor maestro es lo que hace la bola. Tal cual, tal cual. O sea, si la pegas encima, eso quiere decir que el ángulo de ataque es ascendente. En la mayoría de los casos, no siempre, pero si la pegas ascendente, o pegas detrás o pegas encima. El ángulo de ataque es malo. Vale, y luego yo me fijo muchísimo, al final, yo obviamente siempre, para mí el principal identificador es la bola, y si la bola va bien, hombre, si estoy trabajando la técnica, pues me da igual la bola realmente, pero antes de jugar, trabajando pues habilidad, la bola es lo que importa, pero yo me fijo mucho también en las chuletas que hago. Ajá. Eso vale. A mí me ayuda a entender, oye, vale, pues joder, le estoy pegando súper de fuera adentro. Que como hemos comentado, no es tan fundamental para ver por dónde sale la bola. Es increíble, yo a veces que pego súper de fuera adentro y la fallo por la derecha. Y ya la bola ha salido más o menos recta. Es una cosa que cuesta entender.
¿Le Sí. das importancia también a la chuleta? ¿Tú crees que los jugadores que nos puedan estar oyendo pueden aprender mucho de sus Sí. chuletas? Pueden aprender mucho de sus chuletas y, por ejemplo, pueden aprender mucho cuando la pegan en el talón o en el talón del palo o en la punta. Al final, si tú pintas la bola, haces sesiones. Esto es un buen consejo, ¿vale? Si pintas la bola con un rotulador permanente y pegas 10 bolas, tú puedes localizar el punto donde golpea el palo. Entonces, en función de donde golpea el palo, tú puedes provocar dentro de tu entrenamiento distintas cosas para que el palo empiece a golpear más centrado o más en la otra en la otra parte del palo, ya sea en el talón o en la punta. Entonces, al final, encontrar feedback externos que te den de cómo tu palo golpea o de cómo tu palo se está moviendo en relación al suelo es bastante importante. Bastante importante porque en función a eso el vuelo de la bola puede cambiar y bueno, puedes hacer más distancia, la consistencia puede ser mayor, etcétera. Sí, Hombre, sobre todo la calidad del yemazo, ¿no? Yo esto también es una cosa hombre, que es bastante difícil de entender sobre todo cuando se llega a un nivel que todo el mundo es más o menos bueno. Pero la sí, diferencia de calidades de bola entre jugadores que los dos la pueden tirar al mismo sitio. A lo sí, mejor y pueden tener un poco la misma dispersión. Pero hay gente que tiene esa dispersión pegando yemazo tras yemazo, que sale una bola seca, y hay gente con una dispersión igual, que obviamente la bola que pega no es mala, porque si no, no tendría una dispersión baja, pero es bastante peor. Eso sí, es una cosa. Es una sí. cosa. ¿En dónde rankearías tú la calidad del impacto? Teniendo al final línea, distancia, calidad de impacto, como tres variables al final fundamentales para el golf, tú Vale, necesitas. vale. Para mí el punto más importante es que el impacto tiene que ser completamente centrado. Hay una serie de puntos exactos donde el palo tiene que golpear a la bola y tiene que cumplir eso. O sea, para mí el primer punto es que el impacto tiene que ser completamente centrado con la cara del palo, la bola en el centro del palo. Y luego, para mí, muy importante que la cara del palo esté, bueno, pues que más o menos esté cuadrada, ¿eh? O que al menos que la cara del palo no se tienda a abrir ni a cerrar mucho. Yo creo que para mí el tener una buena cara del palo en el momento del impacto y el que el impacto sea centrado, o sea, esas tienen que ser las dos características. Si te refieres a eso, por concretar la pregunta. Vale, es que va un poco friki. Lo primero va bastante friki. Es el punto de, si tú compartes conmigo estas distintas calidades de impacto, calidades más que de impacto, de vuelo, de bola, que normalmente, obviamente, si la bola vuela mejor la de un tipo, será porque la ha impactado mejor generalmente. Entonces, lo primero es si compartes si existe un perfil de jugador muy bueno, que es muy bueno, que hace muy pocos golpes alrededor de un campo de golf, pero no empala demasiado. Conozco mucho de ese estilo. Al final, tú que has visto bastante golf de gente que juega bien, te habrás dado cuenta de que eso sucede bastante. Gente que no empala, que no empala directamente, pero que constantemente hace muchos golpes. Ahí ya entraríamos, Gabriel, en otras historias que se van fuera de lo técnico. Eso sería muy friki. Además, estaríamos aquí media hora rebotando ideas que no sé si a todo el mundo le interesa. La pregunta es una pregunta muy general y que no tiene una respuesta, por mi parte, no tiene una respuesta que sea como concreta. ¿Eh? Completamente, Pedro. En tono de mea culpa, que se me vienen las fricadas. Vale, pues entonces, un poco en resumen de tu trayectoria como, pues primero Luego como jugador, ¿sí? después de ahí ha venido muchas más. Podría contarte. Podría contarte, pero ya después de ahí fui a un club privado a trabajar. Estuve durante 4 años gestionando su escuela. Es un campo de golf aquí cerca de San Vicente de la Barquera. Bueno, allí hice las labores de profesional del campo y bueno, hacía de todo, básicamente. La verdad que estoy muy agradecido de estar allí porque fue una experiencia muy buena a nivel profesional. Creo que fue muy estimulante porque hice muchas cosas distintas. Trabajé además también para mí, entonces la verdad es que fue una muy buena etapa. Fue una muy buena etapa de crear prácticamente una escuela que estaba en ciernes a darla un poco más como de Visibilidad.
Sí, visibilidad, un poco más de peso. Conseguimos hacer una escuela de niños que, a pesar de que tener un número bastante bajo de alumnos, había niños que jugaban bien. Luego era muy creativo para hacer distintas iniciativas de escuela. Yo creo que eso al final los socios me lo valoraban. Y luego, pues, aprendí un poco lo que es la operativa dentro de un campo de golf desde dentro. Y bueno, el día a día era un poco así allí en ese sitio. Ya luego, después de allí, estuve más o menos 1 año y unos pocos meses trabajando en Palma de Mallorca y en un resort muy grande. Que si quieres, podríamos un poco más en estas 2 etapas profundizar, si quieres hacerme alguna pregunta. Bueno, a ver, realmente a mí lo que más me interesa es cómo te ha cambiado tu perspectiva hacia qué es lo que busca un jugador de ti y cómo se lo puedes dar a lo largo de esas etapas. Es decir, un poco tu perspectiva a la enseñanza, ¿no? Al final, un jugador que contrata tus servicios es porque quiere mejorar al golf. Vale, pregunta más concreta, es decir, cuando por ejemplo estuve en este segundo año, 4 años, ¿qué buscaban de mí? En Mallorca, ¿qué buscaban de mí? ¿Y ahora qué buscaban de mí? Vale, pregunta súper concreta. ¿Cómo resumes a día de hoy, en 2 frases, tu filosofía de enseñanza y a quién va dirigida? Es decir, ¿a quién va dirigida y cómo resumes tu filosofía de enseñanza a día de hoy? Vale. Mi filosofía de enseñanza es una filosofía de enseñanza abierta en la cual, a través de la formación que tengo y que voy teniendo cada vez más, intento aprender de distintas fuentes para yo tener una visión no cerrada de lo que es mejorar a un jugador de golf, ¿vale? ¿Te Pero a ver, sirve por ahí la más frase? concreto, más concreto, más concreto. Por ejemplo, a un jugador principiante que te viene nuevo, para ti, ¿qué es lo más importante que aprenda y entienda lo primero? Cuanto antes. Vale. Cuanto antes hay que tratar de hacer que el jugador se divierta a través de cuando golpea la bola que la consiga elevarse. ¿Vale? Entonces, el establecer una buena base técnica para conseguir que consiga elevar la bola, eso sería importante. ¿Vale? Vale, es que esto me parece la leche, porque es una cosa. Yo me llevaba algún amigo, vamos, lo típico de amigo, oye, que quiero ir a jugar al golf, tal, te los llevas a dar bolas y te das cuenta de lo difícil que es cuando ves a alguien hacer un swing por primera vez. Sí. Para mí esa sería la base o sería lo más importante para un jugador que comienza, que tenga capacidad de golpear la bola y que la bola se eleve. Eso yo creo que es el hito al principio más importante que puede tener. Luego, a partir de ahí, un jugador medio, podríamos decir. Efectivamente. El siguiente, pero vamos. Siguiente, un jugador medio, te podría decir bueno, es una pregunta de difícil respuesta, pero Este es más difícil porque hay muchos tipos de jugador intermedio, pero efectivamente, pero bueno, yo te diría que al final habría varios estilos de jugadores. En algunos podríamos decir que habría que darles más consistencia en el momento del impacto y que vayan golpeando cada vez mejor. Entonces ahí tiene que haber un trabajo quizás más técnico. Luego hay otros jugadores que quizás les tengas que sacar un poco de una serie de pensamientos erróneos que tienen sobre cómo son la técnica. Luego habrá otros jugadores que realmente sean muy malos haciendo juego corto y les tengas que redirigir su forma de juego de una zona a otra para mejorarles globalmente. Es una pregunta de muy difícil respuesta, Gabriel, pero no sé si te vale. por aquí se va tirando el hilo. Hombre, sé que es difícil porque sobre todo, pues lo que al final, oye, en jugadores principiantes hay un tipo de jugador principiante, es que no sabe jugar. Ten en cuenta que aquí me estás haciendo una pregunta sobre muchos perfiles distintos y sobre muy diferentes personas. Completamente. Sí, Al entiendo final, que ten en para cuenta que beginners puede haber respuesta, pero para Sí, intermedios hay tantos tipos de intermedios. sí. Hay 1000 handicaps 21 que son handicaps 21 aprovechando y pateando genial, pero no le dan a la bola. Los hay que le dan genial, pero luego no saben aprovechar y patear. Pero a mí hay una cosa que has dicho ahí que sí que me parece muy interesante
que es ideas erróneas sobre el swing, alguna concepción errónea que te vengan sobre la técnica. ¿Podrías entrar más en detalle de cuáles dirías que son las concepciones erróneas principales que ves a jugadores intermedios llegando? Mira, se me ocurre una que yo creo que es muy fácil de ver, ¿vale? Las rigideces y las tensiones a la hora de jugar al golf. Yo opino que cualquier rigidez, ¿vale? Cualquier parte del cuerpo que tenga rígida, al final pierde movilidad y restas movimiento a tu cuerpo. Vas a tener una secuencia mala de movimientos, una mala forma de mover las distintas palancas que hay durante el swing. ¿Y eso te viene a la gente, tú crees, porque han escuchado en las redes sociales o alguien les ha dicho que el brazo recto? ¿O que es un poco la...? Bueno, es un poco cosas pasadas y cosas también que se ven ahora, porque tú cuando, por ejemplo, ves un jugador en un vídeo, bueno, casi siempre ves extensiones completas del brazo izquierdo, pero si tú le preguntas a Tiger, no creo que te diga que su brazo izquierdo está rígido, sino que está ligeramente relajado. No, y que los llevan mantillosos, que si va recto es porque llega recto, pero también hay jugadores enormes que lo doblan aquí. Sí, también. Entonces, yo creo que ese sería el concepto de tensión muscular, creo que es algo que a día de hoy se trata poco y que muchos jugadores de nivel medio creo que tampoco lo conocen. ¿Cuáles más podríamos decir? Yo creo que la principal que se me ocurre es esa. ¿Cabeza quieta? ¿Qué me dices de cabeza quieta? Bueno, tú ten en cuenta que cuando hacemos el swing necesitamos que el cuerpo gire y al final esto es una parte del cuerpo que necesita movilidad para hacer un buen movimiento con el giro del cuerpo. Y bueno, es otra de las cosas que yo creo que cada vez ya se están quitando más. Vamos, ahora en las canchas de prácticas veo que ya no se alude tanto al tener la cabeza quieta durante el golpeo. Pero bueno, que ha sido un recurso durante toda la vida para corregir, desde luego. Yo creo que está bien tirada esa también. Claro, pero es que eso es una línea muy fina. A mí lo de la rigidez de los brazos entiendo perfectamente y lo he escuchado mil veces. El brazo piernas, izquierdo, seguramente que habrás oído 1000 veces piernas flexionadas. También. Cuando realmente hay que flexionar muy poco las piernas y lo que hay que hacer es tener una inclinación mayor con el tronco hacia adelante para tener unas buenas posturas, unos buenos ángulos del cuerpo. Llevar el palo en línea recta, bueno, esta es muy típica, cuando la bola está enfrente de nosotros y debido a que el cuerpo gira, el palo, por así decir, viene en un arco interior alrededor nuestro. Bueno, serían... Sí, no, es que hay un huevo, ¿eh? Esto es interesante, hay un huevo, esta sí. me gusta. En el approach, por ejemplo, retrasar la bola mucho, adelantar las bolas mucho y colocarse con el cuerpo cruzado hacia la izquierda cuando... realmente el camino más fácil para tirar una bola recta es colocarse de tal manera que la cara del palo esté cuadrada a la línea de tiro y con el cuerpo paralelo a la línea de tiro. Joder, yo esa la he cambiado mucho recientemente, pero eso también es un tema de escuela antigua respecto a un poco escuela más moderna, porque a mí de pequeño, profesores buenísimos y que lo son, me enseñaron a sacar de bunker cortándola. Ponte para la izquierda y la cortas para la izquierda. Que he sacado de bunker muy bien cuando era niño, pues porque al final, joder, con niño el blaster es una extensión de tu mano y tal. Pero a medida que vas creciendo y sobre todo va desarrollándose la enseñanza, va desarrollándose nuevas teorías. A mí el concepto de poder escuchar a Tiger en redes sociales hablar de que él aprocha al draw, que él saca de bunker al draw, es que es mucho más fácil sacarla por la línea y sobre todo es mucho más fácil controlar la distancia. Yo me pongo al draw hasta para chipear y me ha cambiado la vida. Sí. Yo he escuchado a muy buenos profesores explicar el chip intentando pegar la bola cerrada ligeramente. Yo creo que, por ejemplo, bueno, no voy a dar nombres, pero hay un profesor bastante bueno al que tengo mucho respeto ahí en Madrid y yo le he escuchado muchas veces decir que para hacer el golpe del chip hay que intentar cerrar la bola. Venga, tírate el nombre y a ver si nos escucha y le fichamos. Es un amiguete mío, es Kiko Luna, entonces... Bueno, de Kiko también mío, estará en Verdify antes o después. Estamos en conversaciones. Espero que esté, pero es un tío que es un fenómeno y explica
Yo le he escuchado alguna vez explicar el golpe de chip así y me parece una muy buena idea. Me parece una muy buena idea. A mí me hizo más consistente. Yo he tenido jips, yo he tenido de 15, desde los 15 hasta los 18, estaba en handicap de 1 a 3. Sí, Y Pau, muy bien de tía green, lo que pasa es que el día que no estaba muy bien de tía green, pues me iban a caer doble bogies y bogies por un tubo porque estaba allí Pau. Y creo que gran parte fue el ponerme tan abierto a la bola. Porque te sí, pones tan abierto a la bola, entonces a la mínima que vienes un pelín de dentro, ya no sí, estás viniendo un pelín de dentro, estás viniendo muy de dentro por sí, la relación con tu cuerpo. sí, ¿Qué sí, pasa? sí. Pegaba atrás, pegaba encima, pegaba tal. No había forma. Y poco a poco, pues oye, vas mejorando, vas aprendiendo técnicamente. Yo he entrenado con Kiko toda la vida de pequeño. Bueno, no tanto con Kiko, pero con Salva, sobre todo, su hermano. Y te van enseñando la técnica. Y una cosa que me ha ayudado muchísimo, esto los greenkeepers igual lo odian, pero esta joyita os la dejo a todos los que estéis escuchando esto. Si tenéis algún tipo de problema en approach, es aprovechar desde un green. Aprovechar desde un Sí. green. Eso es lo que más. Eso me quitó los chips. Si hay alguien Sí, putea ahora mismo, que se quede al con eso. final ten en cuenta que si trabajas sobre una superficie donde hay muy poca hierba, al final eso te exige desarrollar una habilidad muy importante para que el punto más bajo del arco del swing sea perfecto. Si no tienes esa habilidad desarrollada, que para mí es un punto importante y que yo en mis clases también a veces, ahora te cuento el por qué lo hago, eh, es muy importante precisamente para desarrollar esa habilidad. Al final, ¿cómo puedes desarrollar esto? Bueno, pintas una línea en el suelo y trabajando a pegar a la línea. Yo creo que es un muy buen consejo, sobre todo para la gente que empieza a jugar. Para elevar la bola es necesario que el palo pegue ligeramente hacia el suelo y con ejercicios tan sencillos como pintar una línea o trabajar en un bunker, pegar en el bunker, habiendo creado una línea anteriormente y practicar ahí 100 o 50 swings, creo que es una muy buena idea para encontrar el punto más bajo del arco del swing y que los golpeos sean buenos. Pero esto para juego corto, juego largo, esto para todo. Yo Sí, recientemente vi un vídeo de Bryson haciendo exactamente eso. El sí, tipo, Bryson de Sambo, que aquí nadie sí, se crea que esto lo practicas si eres malo. No, no, esto lo siguen practicando los mejores del mundo. sí. Su principio de entrenamiento en esta sesión que salía, yo creo, en su vídeo en su canal de Ha salido YouTube, hace poco. pintaba la línea y calentaba así, pegaba Sí, con el pitch, pues pegaba pues 50 swings a la línea. De eso, obviamente, sí, que el tío no falla una. sí, sí. Es un buen ejercicio porque ahí lo que estás haciendo estás trabajando un foco externo en una cosa que no es precisamente muy técnica de tu movimiento, pero que a la vez estás haciendo que el palo en el momento del impacto golpee en el punto que es necesario. Entonces, al final, la cosa buena de trabajar este tipo de ejercicios es que te liberas de tener que pensar muchas cosas técnicas y al final te centras en algo muy concreto y creo que es muy positivo. Yo lo utilizo bastante, de hecho, tanto este ejercicio, si tengo un bunker cerca o yo siempre tengo un spray a mano, porque es un ejercicio que me gusta mucho practicar. Creo que es uno de los mejores ejercicios que pueda haber. A ver, es que yo creo que hayas dado con un punto que para mí, a mí personalmente en los últimos años, que he salido de un pozo muy profundo en mi golf, me ha cambiado mucho y es el foco, interno o externo. Uh-huh. Sí, La sí, capacidad y esto es una cosa que a mí me fascina, cómo somos tanto mejores pensando, y es difícil, sobre todo cuando esto, muchos de los que estáis oyendo seréis conscientes que, bueno, os habrá pasado 1000 veces que estás jugando una vuelta y parece que en vez de jugar al golf, el campo de golf, estás jugando a swing y sí, estás todo el rato en sí, tu foco interno sí, de tu swing, tu tal, y te vuelves loco. sí, Entonces, sí, sí, sí. Sí, mira, yo ¿cómo, opino. Dime, dime. cómo recomendarías a los jugadores practicar? Pero también, obviamente, a todos los niveles es importante tener estar ciertamente consciente de lo que hace el cuerpo y en algún momento dado de la práctica sí que es importante también ese foco interno. ¿Cómo recomiendas tú a los jugadores distribuir un poco Muy bien. ese enfoque a lo largo de una sesión de prácticas? Mira, eso es una pregunta que me encanta porque muy difícilmente esto se suele hablar de ello, ¿vale? Te diría que si tuviese una hora de clase con un alumno en el cual no tengo que precisamente trabajar mucho técnicamente, sino que ya es más bien tirando a un buen jugador,
Podríamos decir que media hora podríamos hacer una práctica bloqueada para hacer hincapié en un trabajo técnico específico, ¿vale? Luego te podría decir que durante un cuarto de hora le obligaría a tirar distintos golpes a diferentes objetivos y diferentes distancias con distintos palos. Esto creo que es un entrenamiento bastante bueno. Y posiblemente el último cuarto de hora sería colocarse delante de la bola, visualizar uno de los hoyuelos de la bola que esté en la parte trasera, visualizarte ahí, es decir, estar todo el rato mirando ese punto y desde ahí golpear la bola sin pensar nada. Esto es un ejercicio muy bueno, lo leí en un libro de psicología, porque esta también es otra parte mía, ¿vale? Ya explicaré luego un poco más del tema de psicología. Lo leí, bueno, era un libro de golf, era un artículo que estaba relacionado con el golf y en este caso la persona que escribía el libro hacía mucho hincapié precisamente en foco interno y foco externo. Y el hacer esto es muy bueno porque no estás pensando en tantos mecanismos. Ten en cuenta que al final todos los mecanismos que tu cerebro piensa son señales nerviosas que tienes que enviar a los músculos para hacer. En una secuencia de swing, que es tan rápida, cuando piensas demasiadas cosas, son demasiados impulsos que tienes que enviar a los músculos y es bastante complicado de hacer. Y precisamente el estar enfocado y tu atención plena en un punto de la bola limita mucho esto y ayuda a trabajar un poco con la técnica que tú tienes y que es con lo que se está trabajando y que damos por hecho que en un jugador de un nivel alto sea bueno, ¿vale? Completamente. Y esto yo lo veo muy claro a nivel trabajo técnico, a nivel yo creo que no lo has podido explicar mejor cómo sería una hora para ti muy productiva de entrenamiento. La mía está muy, muy cerca. Yo te diría, yo cambio los últimos Luego, 15 minutos que has dicho. si me permites, Gabriel, te voy a hacer yo luego a ti una pregunta sobre este tema. Genial, genial. No, no, no. Las que quieras, por favor. Yo creo que esto va de Sí. rebotar ideas y tener una conversación 100%. Pero yo como lo veo ahí, vamos, creo que hay mil formas, ¿no? Yo comparto contigo al 100%. Los primeros 30 minutos bloqueo. Yo suelo poner ahí una varilla y suelo pegar casi todas las bolas en la misma línea porque realmente no me juzgo tanto por la bola. Estoy buscando una sensación, estoy buscando algo concreto en mi swing, una posición. Luego, los siguientes 15 minutos, 100%, drive, wedge, hierro 7, hierro 2, drive, madera 3, wedge, todo el rato cambiando de banderas, buscando efectos. Foco externo, pero Muy no bien, foco externo, te diría en la bola, y esto muy un poco bien. también va al punto. Foco externo más lo que es el campo, en este caso es el campo de prácticas. Y por último, esos 15 minutos, que tú lo has llamado foco externo a centrarse en la bola, que esto me parece un punto súper interesante. Yo eso no lo hago tanto, yo lo que hago más es 5 minutos de ir a partirla con el drive, porque yo creo que esto es una cosa que se tiene mal concebida. El ir al campo de prácticas a pegar bombas con el drive es una estupidez. Y es una estupidez si es lo único que haces, pero yo creo que es fundamental. Un golfista que quiera competir y que quiera ser competitivo tiene que estirarse cuando entrena para poder sacar su distancia de alguna forma. Entonces siempre me pego ahí 5 intentando hacer incluso swing de long drive un poco y luego mucho natural, intentar sentir puro ritmo, un poco buscar el gustarse mucho, ¿no? Buscar el terminar el finish con el clap tool y decir, ¡buah! En plan, un poco verse así. Y en cuanto a esto ya es mi chapa, que espero que a alguien le sirva, pero el punto del foco externo, yo siempre lo he visto más que como para la práctica como tal, que me parece interesantísimo. Vamos, en cuanto a que el foco externo sea la bola, lo veo más como, sobre todo en el campo, a nivel del campo, de jugar Sí, el campo, sí, 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 ver sí, el golpe, pero no ver el golpe aquí, ver el golpe ahí, ver un poco, pues intentar, sí. fíjate, yo ya no apunto ni a banderas, ni a bunkers, ni a tal, intento apuntar hasta una nube si hace falta. Veo el punto más alto que veo en el horizonte y esto es curioso, me cambió la vida porque dejas de ver obstáculos, porque no ves obstáculos, tú ves un árbol que está 100 metros más alto que realmente la bandera o una señal de tráfico que está en casa de Dios y tú estás tirando la señal, puede haber un out debajo, pero tú eso no lo ves, entonces mentalmente como que a mí me da muchísima paz. Entonces, ¿cómo definirías la diferencia de foco externo en la práctica y en el campo? Vale.
Bueno, en la práctica yo te diría que al final, cuando yo hago esto, cuando he practicado esto, al final para mí el foco externo sería, pues bueno, la bola. También podrían ser distintas partes de la cancha de prácticas en la cual yo quiero dirigir la bola, por ejemplo. Si, por ejemplo, que quiero hacer una línea de swing que sea más de dentro hacia afuera, me enfoco en la parte derecha de la cancha de prácticas e intento que mis brazos se muevan hacia allí, por ejemplo. No me estoy fijando en tantas cosas técnicas, sino... Sí, no, pero dime. Bueno, yo creo que esos serían dos ejemplos que te podría dar. Uno sería la bola para no pensar tanto técnicamente lo que tengo que hacer, un hoyuelo de la bola. Y luego, si por ejemplo quiero hacer hincapié en un detalle técnico, no fijarme precisamente tanto en el cambio técnico de cómo tengo que mover el palo, sino de dónde tengo que dirigir el palo. Hacia la derecha, hacia la izquierda. Y, por ejemplo, los drills, que es que creo que la pregunta era más esta, iba más por aquí. ¿Los ves como un drill? Pues, por ejemplo, practicar con la toalla. ¿Eso lo definirías como foco externo o como foco interno? Depende qué drill. Yo al final el drill no lo utilizo siempre. Para mí el drill es un recurso más que yo utilizo en mis clases para hacer que el rendimiento, la mejora de mi jugador, de la persona con la que estoy dando clase, sea más fácil. Bueno, te podría decir, sí, que puede haber drills que estén enfocados un poco más en la sensación un poco muscular que te puedan dar, y drills que sean todo lo contrario. Por ejemplo, no sé si has visto cuando vas a pegar la bola del medio, pero por ejemplo tienes otras dos bolas que están colocadas exteriormente, para mí eso es un foco externo. En cambio, por ejemplo, otro tipo del drill, ahora no sabría decirte exactamente qué ejemplo, sería más un foco interno. Yo estoy intentando pensar, porque también obviamente depende de al final el foco depende del enfoque, ¿no? Y eso pues cada jugador es su mundo, pero esto me está llevando a un punto, si es verdad que hemos dado alguna vuelta, pero yo creo que es un tema interesante, que es que en qué momento el foco interno realmente puede ser útil para un jugador. Bueno, mira, cuando quieres hacer un cambio técnico, yo creo que es esencial. O sea, la respuesta creo que a tu pregunta sería esto. Si necesitas hacer un cambio técnico, necesitas esta parte de cómo tienes que enfocar la práctica. Sí que es cierto que con la otra también lo puedes hacer, ¿vale? Estaría bien una combinación de ambas, pero desde mi punto de vista, cuando tú quieres hacer un cambio técnico importante, te tienes que enfocar en este, llámalo foco interno, o estar un poco más focalizado tu atención en lo que hace tu cuerpo, o cierta parte de tu cuerpo, o cómo colocas el grip en la colocación de inicio, etcétera. Yo creo que esto es un poco a lo que queremos llegar, ¿puede ser? Sí, de hecho yo creo que, dime si me confundo, pero creo que con esta conclusión podemos cerrar este capítulo de los focos que tiene su punto de friki, pero básicamente es foco interno para cambios técnicos al final de patrón y tal, genial. Sí. Eso siempre es en la cancha de prácticas. Sí. Y foco externo para rendimiento. Para rendimiento, para foco interno, para cambiar algo técnicamente es algo esencial, ¿vale? En tu práctica bloqueada, que es al final es acumulación pura y dura de bolas, tienes que estar enfocado atencionalmente en lo que tú quieres. Y luego cuando vas al campo no puedes estar pensando en técnica, tú tienes que pensar en llevar la bola del punto A al punto B en el menor número de golpes posible. Vale, ¿y qué consejo darías a un jugador que quizás le cueste porque es un jugador, oye, que pasa tiempo dando bolas, que está cambiando el swing justo en este momento, entonces cuando va al campo, pues le cuesta de alguna forma el olvidarse de ese cambio de swing e intentar jugar? ¿Dónde le dirías, cómo le intentarías ayudar a ese tipo? Vale, bueno, ahí yo creo que es al final un poco más trabajo, es psicológico, es de concienciar al jugador que no depende tanto de su técnica para hacer buenos golpes en golf. Esto yo lo he practicado miles de veces con alumnos míos. Les he puesto 5 o 10 bolas y les he dicho que tenían que pegarlas sin pensar, y 5 o 10 bolas pensando.
y al final de lo que es el ejercicio les he preguntado sobre la diferencia que habría entre unas bolas y otras. Y todos me coincidían que las bolas que salían mejores eran cuando no pensaban. Entonces creo que esto podría ser un muy buen ejercicio para que la gente en la cancha de prácticas viese la diferencia de pensando y sin pensar. No sé si te sirve la pregunta. Sí, pero yo creo que Perdón, eso ayuda más al jugador para hacerle ver que el hecho de no tener el foco interno le ayuda a rendir mejor. Pero yo creo que la mayoría de jugadores, en cierto modo, sí que saben que, oye, que ellos cuando juegan bien, porque yo esto es una pregunta que he hecho a bastante gente, damos consultorías gratuitas, si alguien quiere tener una conversación conmigo sobre su golf y de ahí estudiar cómo le podríamos ayudar, la puede reservar sin problema. Y en algunas de estas, yo creo que el challenge no está tanto en realmente ver, coño, que juego mejor cuando no pienso, porque yo creo que eso la gente sí que más o menos lo tiene claro, pero creo que el challenge es en realmente conseguirlo. Creo que es muy fácil hablarlo aquí y ahora desde donde estamos. Sí. Pero, joder, yo ayer estaba jugando al golf y he trabajado mucho en intentar ser más meditativo, mindful, en tener un proceso que me aporte cada segundo de mi rutina a que cuando me esté encima de la bola, ser capaz de pegarle. Sí. Pero que ahí está mi punto, que luego no es fácil, de verdad. Entonces, podría ser trabajar la rutina, ¿qué recursos ves que pueden ser útiles para un jugador que le cuesta no creerse que el foco externo es la clave, sino desarrollarlo luego en el campo, realmente tenerlo, ejecutarlo? Bueno, te diré, mira, que el foco atencional de una persona es muy bajo, ¿vale? Cualquier ser humano, una atención plena la puede tener enfocada en un mismo punto, en un mismo aspecto, en 20 minutos como mucho. Desde mi punto de vista, el consejo muy importante es entre golpe y golpe desenganchar y pensar otras cosas que no sean ni siquiera golf, ¿vale? Y luego cuando vayan a dar la bola tener muy concretada cómo tiene que ser una buena rutina antes de dar el golpe. A partir de ahí, luego técnicamente en el golpe no pensar nada o intentar pensar lo menos posible, como mucho una cosa. Y a partir de ahí, una vez tú has dado el golpe, también hay que hacer un proceso de una rutina posterior al golpe donde es recomendable hablarse bien aunque le hayas dado mal, guardar el palo e ir al siguiente golpe. Pero si tu pregunta va un poco cómo podríamos enfocar un golpe de golf o cómo podría ser un hoyo de golf o una ronda de golf, para mí esa sería el orden exacto de cómo podríamos hacer. Me hace gracia lo de la rutina post-golpe. Yo tengo una muy buena. ¡Me cago en la po! No, bueno, desde mi punto de vista lo que tienes que hacer es hablarte lo mejor posible, valorar ciertas cosas que hayas hecho bien, guardar el palo y ir a la siguiente porque ya en ese golpe el trabajo está hecho. No hay más, literal. Y cuanto No hay más te más. quedas ahí la anécdota de Tiger de los 10 metros me parece muy buena. El tipo No sé que cuál es, pero se daba 10 metros para cagarse en todo. Si no le había gustado o para alegrarse también. Pero se daba sus 10 metros. Cuando salía a 10 metros de donde había pegado el golpe, se olvidaba. Y punto. Si quieres que te diga la verdad, esta pregunta que tú me acabas de hacer, que es bastante interesante, yo creo que va más enfocada a cómo sería el trabajo de un psicólogo con un jugador de golf. Pero bueno, sí que es cierto que yo creo que casi todos los profesores podemos ayudar también un poco en esta parte. Desde Yo ya luego, te digo, por concretar, entre golpe y golpe desenganchar lo máximo posible, porque al final el nivel atencional de una persona es muy bajo. El estar al final gastando recursos atencionales constantemente en pensar todo va a hacer que te canses, ¿vale? Va a hacer que te canses porque al final el cerebro creo que es el músculo que más energía gasta de todo el cuerpo, ¿vale? A partir de ahí, una vez vayas a dar el golpe, hay que tener un buen proceso de hacer una rutina correcta. Técnicamente, a la hora de dar el golpe, hablamos de competición. Técnicamente, a la hora de dar el golpe, pensar técnicamente poco, una cosa como máximo. Hacer una buena rutina después de dar el golpe donde te hables lo mejor posible y valores algo bueno que hayas hecho. Y a partir de ahí, guardas el palo en la bolsa y te diriges a la siguiente.
sin pensar en el trabajo que has hecho anteriormente. Bueno, yo creo que resume mucho un poco cuáles son realmente los puntos. Hombre, lo has llamado para competición, pero yo te diría que esto obviamente tiene más impacto en un jugador que ya es bastante avanzado, pero realmente se puede poner en práctica en la pachanga con los colegas, siendo Debería ser handicap así. y te va a ayudar a quitarte golpes y a pasarlo mejor, sobre todo a pasarlo mejor, a disfrutar más. Debería ser mejor, debería ser así. Debería ser así. Creo que debería ser así a todos los niveles. Lo que pasa es que aquí sería otra pregunta interesante. Las prioridades son distintas de cuando el nivel del jugador es muy bueno a cuando el nivel del jugador es un jugador que empieza. Las exigencias de un jugador muy bueno no creo que sean tanto hacer cambios técnicos, en cambio en el jugador que comienza hay que crear una base como jugador técnica, de diferentes golpes, de entender conceptualmente cómo son los golpes, X. Vale, a ver, a mí no, me parece que esta sección me ha parecido bastante interesante y creo que es un tema que se puede intuir, pero que luego es muy difícil de realmente ejecutar. Creo que esa es la clave del golf llegado a un nivel. Obviamente entiendo que la prioridad de un handicap 20 máxima no sea tener una rutina como la de Tiger, porque lo más probable es que hasta le dé vergüenza tener una rutina como Tiger y eso le genere más estrés y le haga pegar el golpe peor, porque Sí. ¿cuánto estoy tardando? ¿Qué chapa? Pero Completamente de acuerdo contigo. es más, ahí es más un poco, oye, primero vamos a desarrollar la base sólida, vamos a asegurarnos que el 80% de las que pegas salen volando en la línea correcta y a partir de ahí ya, oye, vamos a optimizar, ¿no? Dirías, es un poco la rutina ya es cuando estás llegando a optimizar, aunque Sí, siempre ayuda. sí, sí, sí. Sí, yo creo que cuando el jugador ya roza un nivel bueno, al final los cambios técnicos tienen que ser menores porque ten en cuenta que ya han creado una base y esa base les ha servido para en el desarrollo de su carrera plantarse en un muy buen nivel y cuando te llega un jugador de este estilo que ya tiene un cierto nivel de juego, al final hay que ser muy sensible con los cambios. Eh, Todos conocemos jugadores que por querer hacer un cambio técnico han empeorado bastante. A nivel profesional lo hay. Números unos del mundo, mira a Luke Donald, por ejemplo, que no Eh, solo empeoró, si se partió la muñeca, una cosa así, creo que fue su caso. Mateo Manasero, otro. Bueno, jugadores más cercanos a nosotros que también les ha pasado un poco lo mismo. Al final, eh, cuando el nivel de jugador es muy bueno, hay que ser muy sensible con los cambios y muy cuidadoso. Y hay que tener una negociación importante entre el jugador que tienes delante y lo que tú puedes ofrecerle. Hombre, es interesante eso, porque tengo la sensación que cuando el jugador es menos bueno, más un nivel intermedio, es el profesor el que le tiene que motivar a hacer los cambios y venga, vamos a cambiar ese grip, venga, vamos a cambiar esto, y al jugador es probable que diga, mi grip me gusta, es que con este grip no puedo jugar, tal, no sé qué, y que quizás pueda ser al revés con el jugador bueno, que con el jugador bueno le tengas que decir, no, tus inclinaciones están bien, no rotas bien, no te vuelvas loco, el palo no va por dentro, déjate de tonterías, la cara está cuadrada. Un poco, no, es un poco lo que me sale de esto que acabas de decir, es que al jugador bueno hay que saber dónde pararle el cambio. Mira, Sí. Muchas veces se piensan que por hacer un cambio que es minúsculo van a tener una diferencia, una diferencia muy grande en cómo sale la bola pegada y es complicado, como te decía. Para mí al final, por no volver todo esto un círculo, la pregunta, pero hay que tener una sensibilidad especial a la hora de hacer cambios en un jugador que es de muy buen nivel. Al final, si tú tienes algo que normalmente funciona, no lo cambies. para No lo adelante con cambies. ello. En cambio, un jugador medio, un jugador que está empezando, un jugador que igual sí que le ves que tiene un error muy típico, ahí sí que le puedes pegar un poco más, apretarle un poco más e intentar cambiárselo porque sabes que si cambia eso, la mejora va a ser evidente. Completamente. Vale, bueno, yo creo que hasta aquí esta sección.
hay un par de puntos que me gustaría. Decide tú por dónde podemos ir. Bueno, lo primero, la pregunta esa que me decías que tenías, no sé si ya ha pasado completamente o la sigues teniendo. Bueno, te podría decir, ¿podrías decirme qué característica del swing de golf o cosa física de un swing de golf provoca más altura a la bola y más distancia? ¿Qué características ¿Qué dirías? qué cosa física dentro de un swing de golf? Pues a ver, te diría 100% que el ángulo de ataque. Bueno, yo te diría que una de las cosas que más influye en la altura y en la distancia que recorre la bola es la velocidad a la cual mueves tú la cabeza del palo, ¿no? Vale. Sí, vale. ¿Has probado alguna vez cuando haces el ejercicio de la línea lo que sucede con tu swing? ¿No? ¿Has palpado? La próxima vez que vayas a la cancha de prácticas lo pruebas y me respondes si tu palo se mueve más rápido o se mueve más lento. ¿Cómo lo puedo saber? Bueno, sensación tuya. Vale, Me lo interesante. cuentas. Me lo cuentas. Pues lo voy a hacer. Te diría que cuando tú haces ese ejercicio tu palo se mueve más rápido. Lo puedo Es que aquí afirmar. la velocidad y la sensación de velocidad en el swing de golf es un tema que yo creo que eso sí quedaría para mucho y es demasiado abstracto como para que podamos hablar de él. Si eso podríamos grabar un vídeo explicando cómo, y además, bueno, me he columpiado tremendamente, obviamente el ángulo de ataque tiene un impacto en la trayectoria y en la distancia, sobre todo con el drive, Sí. pero está claro que lo que afecta de verdad es la velocidad, que un tipo Sí. pueda mandarla a 200 pies de apex, como sale en la tele, no es que se ponga para arriba y tenga un ángulo de ataque grande, es que tenga una velocidad que pueda poner la bola a volar, en términos literales. Sí. Pero luego la sensación, a mí me gusta mucho entrenar, sobre todo en ese segundo tramo que hemos hablado antes de una sesión de prácticas. Teníamos el primero técnica, el segundo lo Variable. que llaman Vale. aleatorio, sí, variable. Ahí me gusta mucho jugar con las intensidades exactamente por eso, porque creo que la mejor forma de tener buen control, sobre todo con los hierros a un nivel bastante alto, medio, hierros cortos, medios, del 7 para arriba, es pura intensidad. El ser capaz de crear muchos golpes, crear esa bola bajita al fade, crear esa bola alta, eso no depende tanto, es pura intensidad. Fíjate si eso es importante, que cuando tú vas al campo, nunca te encuentras en el campo los 145 metros que haces con el hierro 8, con el hierro 7. Fíjate si es importante. No sé si te gusta la reflexión, pero yo hay muchas veces que cuando mando esto a practicarlo, no pégame al 75% de tu intensidad el hierro 8. Eso es porque cuando tú vas al campo, los 135 metros o 140 metros que haces con el hierro 8 no son 140 metros, sino que son 137, 132 o 125. Yo creo que ahí está un poco, y creo, vamos, luego también es la capacidad de crear golpes, ¿no? Oye, pues tengo un arbolito aquí que me da un poco por saco. ¿Cómo soy capaz de abrirla con un hierro 7? Pues oye, es que igual el palo no es el hierro 7, igual es el hierro 4 al 70% y ya verás cómo abre eso, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero esto ya es, diría, expert shit. Vamos a ir a algo más aterrizado. Y en cuanto a la pregunta que me haces, lo miraré. Bueno, no he hecho muchas veces el ejercicio este de la línea como tal, pero desde luego lo miraré. Y me parece complicado de ver porque muchas veces el jugador siente que lo hace lento cuando lo hace con ritmo, pero luego si tienes ahí un Foresight o un Trackman o un Mevo, lo que sea, que te permita ver el... Puede ser, bueno, pero yo lo que quiero decir es que cuando no piensas tanto técnicamente, tu forma de mover el palo es mejor. Tu forma de mover el palo es mejor y te aseguro que si no tienes tantos pensamientos en tu cabeza que mandan distintas señales a los músculos, ¿vale? Al final, al no estar pensando tanto técnicamente, mueves mejor el palo, lo mueves con mejor ritmo y globalmente la técnica es mejor y los impactos son mejores. El resumen, igual mi pregunta no estaba bien encaminada, pero esta respuesta que te acabo de dar te lo aseguro que es así. O sea, lo ves. Y no puedo estar más de acuerdo. A ojo de buen profesor esto lo ves.
¿eh? Sí, sí, y a ojo de sensación del jugador ya ni te cuento. ¿Cómo es? Si es que yo creo que aquí, eso, aunque a todos los niveles todos hemos tenido alguna vez la sensación de, joder, lo hice suavísimo, pero salió un cohete. Y dices, Sí, no, es que a no mí lo hiciste tan suave, estabas fluyendo, rey. Es la magia. cuando me has dicho que si era un profesor muy tecnológico, te he dicho que combinaba ambas cosas. Para mí, cuantos más recursos tengas en tus clases, en tu caja de herramientas tengas más recursos, para mí eres mejor profesor, ¿vale? Entonces, este tipo de cosas, al final, el ojo clínico de una persona, si tiene experiencia, yo creo que es uno de los valores fundamentales en la caja de herramientas. Vamos a la siguiente. Ok, me parece interesante ese punto. La siguiente, tenemos el tema de psicología. Sí es verdad que ya hemos hablado bastante de psicología, pero ahí me has mencionado un par de puntos en los que tú has estado, vamos, que te has interesado bastante y has leído a Sí. bastante. ¿Hay algo por ahí que te apetezca que indaguemos, que creas que puede ser interesante? Si no, tenemos más, hay más tralla, pero ya le hemos dado Bueno, bastante a los enfoques. bueno, para mí una persona que ha sido importante, porque lo conozco muy bien, es Óscar del Río, lo he escuchado miles de veces. Luego tengo algún compañero, ex compañero que también estaba dentro de este mundillo y bueno, hay miles de libros, bibliografía específica de ello. Bueno, simplemente sería que la gente que escuche un poco esto, que se meta en internet, pero está el libro de Vision, hay bibliografía a nivel español, eh, José María Buceta, por ejemplo. Bueno, hay otra serie de personas. Bob Rotella es un bestseller. Bob Rotella, vamos, solo hace bestsellers el tío, por ejemplo. Sí, ese, por ejemplo, es uno, pero José María Buceta a nivel español es otro. Bueno, hay más. Hay más. Ok, vale. Bueno, yo creo que, a ver, hemos tocado muchos temas en lo que va de conversación, yo creo que bastante buenos. Vamos a cambiar un poco la dinámica, vamos a cambiar por dónde van los tiros. Me ha gustado mucho en la introducción que hemos empezado a hablar de cómo ha cambiado el golf realmente en los últimos años, hasta el punto que, bueno, que ahora nos estamos planteando un cambio en la bola. No sé hasta qué punto estás, me imagino que conoces Sí, el estoy cambio. informado. ¿Qué es, qué sensación te transmite a ti que haya que cambiar la bola? Un poco, ¿cómo ves tú eso? Vale, bueno, es una pregunta un poco complicada de responder. Yo no creo que haya que limitar nada. Al final, o sea, para mí, en un mundo donde cada persona es libre, todas las industrias deberían de ser libres y más, si una marca en este caso de bolas de golf, consigue tener una tecnología mayor por la cual sus bolas tienen un mejor rendimiento cuando son golpeadas, pues no creo que tuviesen que tener ninguna limitación de nada. Eh, Y el tema de los campos no te preocupa, por ejemplo, que Pedreña, que es una auténtica sí, joya y que antes pues se llegaban a jugar campeonatos profesionales, ahora no pudiese ni de coña albergar un campeonato profesional porque sería un paseo en un chiqui park. A mí es lo eh, único que me da rabia, ¿eh? Pero no creo que sea sí, tanto problema de la distancia, también te digo. sí, sí, a ver. Realmente es que tiene tantos puntos de vista esa pregunta que me haces. eh, Bueno, pues vamos a yo- dejar que los que estén escuchando nos cuenten su opinión. Ya saben, a los Efectivamente, comentarios, ¿qué os parece que, la bola? que escriban, pero desde mi punto de vista yo no limitaría una industria, en este caso de las bolas de golf. Me parece un poco absurdo. O sea, eh, no sé, no sé, Vale. pero ¿por qué limitar las bolas de golf y las varillas de los palos, por ejemplo, no limitarlas en ciertas características o las cabezas de los palos, tener una limitación en cualquier otra cosa? No lo sé, no lo sé. No, completamente. Realmente es una muy buena pregunta desde mi punto de vista es que yo me puedo posicionar y es que estoy en contra de cualquier limitación que haya en la industria del golf, en este caso de las bolas de golf. Justificación, bueno, pues es una justificación global de que no encuentro sentido a que haya limitaciones ahora en el 2023 en cualquier industria que sea cualquier cosa. Es mi punto de vista.
Sí, sí, no, yo creo que, a ver, a mí, yo estoy de acuerdo, a mí me gusta mucho ver cómo se desarrollan las cosas sin mucha intervención. Me considero en ese sentido liberal en casi todo, pero Sí, sí es igual verdad que yo. que a mí me preocupa que joyas, porque un campo de golf no es una cosa que se pueda construir todos los años. En España, ¿cuántos campos de golf se construirán cada 10 años? Pues tampoco, es que no sé la cifra, pero te No lo digo sé, que se pero muy construyen poco. menos de uno al año. Sí, Entonces, posiblemente igual como 20 ya hay campos. joyas ahí, que esa joya deje de ser una joya, yo desde la ignorancia, por ejemplo, nunca, yo no he vivido la época ni de las turbalata, ni de las bolas. Yo sí, eh, yo pero sí. a mí eso, yo veo en la tele y veo golpes de Jack Nicklaus haciendo backspin con un hierro 3 a 180 yardas De y hecho, dices, mira, te mira lo cagas. que tengo aquí. De hecho, mira lo que tengo aquí. No habrás jugado con eso, ¿no? No, pero bueno, es un adorno que tengo aquí en esta parte de mi casa. ¿Eh? Y bueno, y tengo aquí palos de golf. Yo jugaba con esto. Madera 3 MacGregor Tourney. Tiene una pinta. A mí es que me divierte todo esto. Pero bueno, mi opinión al respecto es que el problema no es tanto de velocidad de bola, que es como han decidido zanjarlo. Básicamente, la limitación que han puesto, que pretenden poner de cara a 2028, es que una bola con un palo que viaja a 120 millas por hora no pueda salir a más de 185 millas por hora de velocidad la bola. Creo que esos son los números exactos. Si no, pues decírnoslo en los comentarios, pero creo que es así. Y para mí la limitación para nada tiene que venir del ball speed que hace a este deporte. A mí lo del ball speed, la métrica, creo que lo hace increíblemente satisfactorio ver los cohetes que se pega, yo que sé, un Bryson de turno o sin Lisa Bryson. Pues creo que el problema, y sería mucho más justo, limitarlo en el spin, que es como era antes. Un tío que va a 100, que la saca a 190 millas por hora, como no la cace seca, esa bola llevaría un spin que a ver si la controla. Entonces, sin limitar del todo, uno, haces el deporte un poco más como era antes, mucho más rítmico y mucho más de efectos porque era imposible tirar la recta. Entonces eso le da bastante juego y bastante dificultad al de nivel de verdad alto, porque el nivel de verdad bajo tampoco va a generar tanto spin si no tiene la velocidad. Entonces, en vez de enfocarlo a corto la velocidad, aumentar el spin creo que sería mucho mayor espectáculo, no sería mucho más difícil para el jugador, pero sería, pues volvería un poco el golf, joder, pues el golf de antaño que aparentemente no existía la bola recta. No lo sé porque nunca lo he jugado, pero me da rabia. Mm. Bueno, para mí la idea fundamental es lo que te acabo de decir antes, desde mi punto de vista. Cualquier limitación a mí me parece absurda. Cada uno que juegue eh, con, como pueda y que al final la ley de la selva queda mejor, Y que disfrute que es un juego, ¿no? efectivamente. Es decir, al final ley de la selva y que gane el mejor por sus propias características de juego. Mira, si una cosa buena tiene el golf y en otros deportes no, es que cada fin de semana gana uno distinto. No sé si me explico. ¿Es cierto esto que digo o no? Sí, sí. ¿Por qué? Pues porque al final se tienen que valer un poco de sus sensaciones de cómo estén en la semana. Luego tienes a John Ram, que es el tío, que es un crack y cada semana está quedando entre los 15 primeros. Pero si te fijas, todos los jugadores cada vez pegan más lejos, pero al igualmente tienen que ser muy buenos alrededor del green, son buenísimos y tienen unas manos increíbles aprovechando, sacando de bunker, haciendo el golpe de chip, pegan dardos con los hierros. Al final, en el muy alto nivel, no niego que cada vez tengas que pegar más fuerte la bola, pero hay unas bases de habilidad que las tienes que tener igualmente. No sé si opinas igual que yo. Yo creo que el tiempo nos dirá. A mí, yo lo único que me da rabia y la única razón por la que sí que veo una limitación es por el tema de los campos de golf, que estoy contigo. Abandonó la reunión. Bueno, voy a. Se me colgó, Gabriel.
Joder, Nada, macho. no te preocupes, no te preocupes. Pero bueno, cerrando el tema este de la bola y ya encarando hacia las preguntas finales, que también hay que comer. el, el- los campos. A mí que haya joyas, que dejen de ser joyas porque los profesionales pues no suponga un reto, campos Sí, que hace 30 años eran bestias, a mí es sí, lo único que me da un poco de rabia. Yo soy un jugador de golf que a mí me gusta y además es donde juego bien, condiciones extremas, hoyos jodidos, hoyos largos, hoyos que haya que hacer pares. A mí no se me da bien la fiesta de los verdis. Yo hacer -12, pues igual es porque me he criado en un campo difícil y de pequeño no he desarrollado la habilidad de ir súper profundo respecto al par. Y es lo que me gusta, joder. A mí el US Open es el campeonato que me mola. Y mi único punto a favor del cambio de bola, pues eso, intentar defender estas joyas que se han ido haciendo, pues que se ya, llevan haciendo 100 años, que dejan de serlo porque no suponen reto. Pero bueno, ya, 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 ya. Te entiendo perfectamente. Sí, sí, también eso es un punto de vista que también es bueno. O sea, 1000 opiniones al y- respecto, todas respetables. Yo creo que al final el golf es un deporte bueno, que es de todos y no opinamos ninguno. Opinan tres y hacen lo que les sale la punta de las narices. Cada vez menos, porque se la están sí, comiendo con el Leaf. Pero bueno, ya encarando un poco el tramo final de este gran podcast. Lo primero, ¿qué debe hacer un jugador que haya llegado hasta aquí en este podcast, esté interesado, le haya gustado tu filosofía y tu forma de explicar las cosas para empezar a trabajar contigo independientemente de dónde esté, independientemente de que esté en Pedreña o que esté en Bielorrusia? ¿Qué es lo que le propones que haga? bueno, nada, que me visite un poco las redes sociales. Ahora mismo estoy en un proceso un poco de cambio a nivel profesional. Estoy dentro de mis medios intentando hacer algo más de marca profesional porque antes no tenía. Eh, Creo que soy una persona que, desde mi punto de vista, y creo que así muchos de mis compañeros lo valoran a nivel profesional, creo que soy una persona que aporta a la industria de los profesores. Soy una persona que está formada y que se preocupa por cada vez formarse más. Soy muy activo a nivel de formación y estoy constantemente reciclado. Eh, Creo que manejo toda la tecnología que hay hoy en día con una cierta soltura. Me gusta el soporte tecnológico que tenéis porque creo que al final el mundo online no va a quitar cabida al mundo presencial, pero va a haber un cierto equilibrio. Y bueno, pues desde mi punto de vista es un poco lo que yo podría decir para que confiaran en mí y que pues se probaran al menos el trial que tengo para poder dar una clase conmigo y que viesen si realmente les generó valor. Por lo demás, Legit, vale, yo resumo creo que con esto, básicamente. creo que con esto te podría decir. Y yo haría sobre todo hincapié en que tengo una experiencia de casi 20 años enseñando. Estoy trabajando en un gran club ahora mismo. Y bueno, más credenciales que eso, yo creo que pocas personas podrían decir, sinceramente. No puedo estar más de acuerdo, Pedro. En resumidas cuentas, a los que nos estéis oyendo, todo esto, si lo queréis descubrir por vuestra propia cuenta, os sugiero descarguéis Verdify con el link de Pedro, que está en la descripción, Sí, y reservéis la consultoría gratuita con él. En esta yo consultoría estoy, vais a hablar un poquito de vuestro golf y de dónde queréis llegar. Y dime si me confundo, pero a la gente que hace la consultoría le ofreces la prueba gratuita para que creen su primera sesión. sí, 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 sí. De hecho, estoy encantado. Me gusta hablar con las personas al principio para ver un poco lo que quieren, para yo también darles un poco mi punto de vista de cómo podemos trabajar. Y a partir de ahí, si la prueba les gusta, yo vamos, encantado de trabajar con ellos. Para mí es de verdad que es la persona que cuando empieza a trabajar conmigo lo va a ver desde el primer momento, que para mí enseñar eh, es algo muy vocacional.
Es algo muy vocacional. Si en la primera sesión es 100% te aseguro que la gente va a palpar que lo que hago es con ganas, no lo hago a disgusto. Me alegra porque yo creo que eso es para mí el valor fundamental bueno, son dos cosas para mí. Por parte que un jugador tiene que ver en un potencial guía. Uno es merecer plena confianza. Yo creo que con tus credenciales y con tu trayectoria no debería haber ninguna duda. Y número dos, sentir involucración por parte del guía, que creo que en tu caso, además, yo he visto algunas de las sesiones que has respondido y estamos justo ahora, pues dentro de poco, probablemente cuando vean esto, ya van a estar disponibles algunas que tengamos de muestra. Pero bueno, que vamos un paso más allá. En resumen, descarga la app, búscala a Pedro y reserva tu consultoría gratuita, que te enviará los detalles para poder tener esa primera sesión de prueba, y ahí ya juzgarás por ti mismo si ves que esto puede llevarte a mucho mejor golf a medio y largo plazo. Estupendo. Pues oye, Pedro, yo creo que ha sido, por mi lado, me ha parecido una conversación bastante interesante. Creo que hemos tocado todo tipo de temas, desde áreas más mentales, áreas más técnicas, hasta mitos del golf, y espero que así lo entienda nuestra audiencia. Y nada, y como siempre, un placer charlar contigo. Nada, pues un placer conmigo también y nada, para lo que necesite aquí la gente que escucha este podcast, que me busque a través del link, y yo encantado de empezar a trabajar con ellos. Nada, darte las gracias a ti porque creo que en estos tiempos que recorren, encontrar gente como tú que eche para adelante andar un proyecto es una maravilla. Ojalá se apoyase a más gente como tú que tiene las narices para intentar cosas así. Sobre todo en el mundo donde ahora es, bueno, no voy a entrar en muchos detalles, pero la sociedad de hoy en día con las cosas buenas y con las cosas malas ha cambiado bastante. Y nada, pues gracias a todos. A ver, iba a decir una salvajada ya de opinión política, pero qué cojones, no tengo un podcast Nah. para callármelo. Cuando venga Milei a España tendremos a más gente como yo, que es imposible montar nada con estos hijos de puta gobernando. Ahí se acaba el podcast de hoy. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, audiencia. Vamos con todo. Venga, gracias, Gabriel. Hasta luego, un abrazo.